Me siento cómoda con mi situación laboral y económica. ¿Cómo evalúo mi realidad familiar? ¿Cómo proyecto mi futuro? Estas preguntas acompañan la presentación de la conferencia El desafío de la mitad de la vida, a la que nos invita Milisic para esta tarde a las 18:30 en el Salón Auditorio de OSDE, esto es Boulevard Oroño 973. Esta es una actividad gratuita con inscripción previa que se puede plasmar en hcdesarrollohumano@gmail.com. Disertantes, por un lado, Andrés Dallago, el licenciado en psicología Andrés Dallago, abordará el tema desafíos laborales de la mitad de la vida. Y por otra parte, quien está en línea con nosotros, y es un placer recibirla, la licenciada en psicología Liliana Olivieri de Pérez Bisecchi. Ella hablará acerca del balance de la vida, duelos y proyectos. Liliana, bienvenida a Viaje de Gracia, a esta presentación de Milisic en Viaje de Gracia, aquí en Fisherton CNN. Sergio te saluda, ¿cómo va? Qué gusto enorme, Sergio, hablar con vos. ¿Cómo estás? Bueno, para mí también, y estoy bien y estoy expectante porque es un tema que me parece que no se aborda con la justicia que se merece. Hay muchas personas que entienden cualquier etapa fuera o después de la juventud como un final. Exactamente. Mira, si tenés más de 40 años y pensás así, es una idea muy pesimista, ¿no? Claro. Porque la verdad que son unos años de plenitud maravillosos para proyectar con mucho realismo, para virar creativamente, porque hay que hacer cambios quizás, para disfrutar lo vivido y para hacer ciertos duelos, porque hay situaciones que tienen cierta irreversibilidad. Uno mira para atrás y hay cuestiones que hay que resolver, asumir, enfrentar, confrontar, la vida misma, ¿no? Que está llena de dolor, de frustraciones, de muchas alegrías y de mucho gozo. Pero bueno, lo que hay que saber es proyectarla lo más inteligentemente posible. Nos comentaba César Cingolani, desde Milisic, quien está profundamente apasionado en la organización de esta conferencia, sobre lo importante, el valor que tiene esta acción, y nosotros leíamos desde el flyer, Liliana, que la edad media de la vida constituye una bisagra que nos da la posibilidad de realizar articulaciones entre lo que ha sido nuestro recorrido y lo que nos resta por vivir. Es decir que en la mitad de la vida, entre comillas, podemos capitalizar la experiencia obtenida hasta ese momento para lograr mejores empresas. Exactamente, porque además tiene el vigor de unos años que verdaderamente tiene mucha fuerza, tiene mucha seguridad. Fíjate que el adolescente, cuando parte en el recorrido de su individualidad, lo hace con la fuerza adolescente, pero con una gran inseguridad. No tiene la data de la experiencia. Nosotros sí tenemos el caudal de la experiencia, que si está muy bien capitalizado, verdaderamente que nos da una mirada mucho más amplia, nos permite ver como desde arriba, ¿no? Qué es aquello que resulta, qué es lo que no resulta, y qué tomar de ello, aprender y seguir caminando, o sea, para reforzar aquello que hicimos bien y corregir aquello que hicimos mal. Y lógicamente, ¿por qué hablamos de que es una bisagra, que hay que articular, que esto nos marca obstáculos y posibilidades? Y bueno, porque cuando uno mira el pasado, habrá cuestiones que corregir. Y a veces hay situaciones muy dolorosas, y yo siempre, esto lo vemos claramente en el consultorio. El consultorio es una bendita posibilidad de meter las manos en las entrañas de la vida de las personas. Yo digo siempre, le agradezco a mis pacientes que me han compartido su intimidad, porque es como vivir muchas vidas, ¿no? Lo que están sintiendo, lo que están atravesando, con dolor, con miedo, con muchas sensaciones, y sin embargo hay que animar a vivir. Hay gente que no es que tiene miedo de morirse, no es que tiene miedo de envejecer, tiene miedo de vivir. Y eso es un impedimento enorme. O sea, el miedo a vivir es verdaderamente una traba en la vida. Por eso es que queremos contagiar un poco a la gente con la ilusión de vivir, ¿no? O sea, no con estos años que se pueden mirar a veces con temor.
fíjate que la sociedad de consumo aprovecha mucho nuestra etapa porque nos venden toda una fantasía de juventud, claro. Cremas, cirugías. Sabés que las argentinas son de las que más consumen cirugías plásticas a nivel mundial. Claro. Es increíble, lo cual, digamos, a veces viene a tapar inseguridades de otro tipo, ¿no? Nada mejor que tomarse del brazo con su propia vida y sentir la certeza de que uno está viviendo en plenitud, por dentro y por fuera. Estamos hablando en Viaje de Gracia con Liliana Olivieri de Pérez Bisecchi. Ella es licenciada en Psicología, máster en Educación Familiar, consultora familiar, profesora en Ciencias Económicas, autora de diversas publicaciones en Educación Integral de la Sexualidad. Estamos hablando sobre esta conferencia, El desafío de la mitad de la vida, que tendrá lugar hoy a las 18:30 en el Salón Auditorio OSDE, Boulevard Oroño 973, una actividad gratuita con inscripción previa. hcdesarrollohumano@gmail.com, una invitación de Milisic con el auspicio de OSDE, organizada por Desarrollo Humano y con, bueno, un pleno involucramiento de César Cingolani en su organización. Viaje, agenda. Liliana, yo te escuchaba con mucha atención y pensaba en qué injusto que es que la monarquía de la comunicación, por ejemplo, o la publicidad o de algunos valores está instalada en la adolescencia, Sí. como si la única etapa de la vida valedera fuera esa, cuando justamente en la adolescencia o en la juventud carecemos de experiencia como para interpretar mejor algunos valores de la vida. Tal cual, la adolescencia es el nicho al que más fácil es venderle. ¿Vos crees que somos una sociedad adolescentizada? Adolescentizada, así es. De tanto decirlo, verdaderamente he aprendido. Somos una sociedad que empuja a la adolescentización de los niños, lamentablemente, porque la etapa de la niñez es una de las más bellas de la vida, que tiene que ser vivida como tal, y empuja a los adultos, ya en edad de climaterio, y a los más ancianos a vivir en la juventud, como si la juventud fuera el único tesoro. La juventud, en realidad, la juventud interior es un gran tesoro, porque quien tiene proyectos y sabe vivir muy bien el presente, tiene juventud eterna en su corazón. Pero esto que te decía antes, ¿no? Plenitud interior es lo importante. Por supuesto que cuando hablamos de plenitud, hablamos de la ilusión de vivir, no podemos obviar de hablar de frustraciones, fracasos, dolor, que son situaciones que hemos de enfrentar, pero estamos en buenas condiciones de enfrentar a partir de los 40 años. Claro. Porque hay recursos interiores que lo hacen capaz de afrontar todas las situaciones de la vida con serenidad. Hoy lo que vemos, fíjate que la Organización Mundial de la Salud dice que más del 50% de la población dentro de unos años va a padecer alguna enfermedad psicopatológica y por supuesto llega a límites de superación del cáncer. Y verdaderamente qué importante es construir sanidad y construir felicidad, construir plenitud. Puede ser que una persona desde los 40 años, 45, 50, no tenga demasiados espacios en los cuales pedir trabajo y aparece en esa etapa de la vida, a ver, vos me dirás qué pensás, sobre todo la situación de autoemprendimiento, de autogestión, de emprender. Así es, lo cual te digo desde ya, yo he participado de muchas selecciones de personal y he participado mucho en la empresa porque devengo de las ciencias económicas y fíjate vos que es una pena que no se valore un gerente de 50 años porque la experiencia, la mesura y la intuición que se ha ganado en esa década no se la tiene a los 30, que por supuesto en este momento los chicos jóvenes pueden estar muy bien preparados, pero la experiencia solo se compra con los años, se adquiere con los años. Necesitas esa variable ineludible que es el paso del tiempo y verdaderamente encontrarte muchas situaciones diversas de la vida
para poder ganar ese timing que te da la capacidad de decisión y la capacidad de ver desde arriba, ¿no? Una situación, de poder analizarla con verdadera serenidad. Yo siempre apuesto a que se valore mucho ese nicho a nivel laboral, por ejemplo, a nivel directivo. Y sí es verdad que muchos salen a emprender porque a veces no encuentran la posibilidad dentro de las instituciones, claro, de poder encontrar buenas posibilidades laborales. Claro, y a la vez es lo mejor que le puede pasar a una persona, emprender y no depender, ser pionero y no ser imitador. Sí, exactamente, ¿no? Pero por supuesto que para emprender también hay que prepararse muy bien, claro, porque hoy estamos en tiempos de poder aprender para todo, ¿no? Se valora mucho, te das cuenta que cada domingo tomás los periódicos y encontrás muchos artículos de psicología, de pedagogía, de situaciones de calidad de vida, ¿no? Muchos profesionales enseñan a las personas hoy a vivir, situación que a mi abuela le hubiese parecido ridícula, pero es que hoy en estos tiempos complejos tenemos que reaprender a vivir mejor, a mejorar nuestra calidad de vida. Claro, y mientras haya vida hay posibilidades, digo, no porque alguien tenga, no sé, 60 años, por ejemplo, tiene una vida terminada, al contrario. De ninguna manera, a veces, no sé si oís por la calle, no te voy a preguntar qué edad tenés, Sergio. Te puedo decir, sin ningún problema. Pero a veces escuchás por la calle que te dicen, no se te notan los años, no se te notan, qué bueno que no se te noten, vamos, qué pena que no se me noten bien vividos, ¿no? Como si envejecer fuese malo, como si las arrugas fuesen un mal certificado. Yo creo que la persona que irradia plenitud, verdaderamente que se le noten los 60, los 70, los 50. Fíjate hoy cómo se han corrido las situaciones que cuando hablamos de la crisis de los 40 hay que trasladarla a 40, 50 y 60, porque se vive más o menos en esas 3 décadas, claro, estas situaciones de incertidumbre de vida, ¿no? De claro, sentir que algo hay que capitalizar, algo hay que cambiar. Eliana, creo que la conferencia de esta tarde a las 18:30 en el Salón Auditorio de OSDE va a ser un verdadero éxito. Es una actividad gratuita, insisto, con inscripción previa. Informes e inscripción hcdesarrollohumano@gmail.com, porque además de ser una invitación de Milisic y un auspicio de OSDE y la organización de HC Desarrollo Humano, esto tiene que ver con ir a más, con vivir mejor, con emprender, con tener una vida saludable y sustentable hasta el último minuto de vida. Muchísimas gracias, Sergio. La verdad que es un gusto hablar con vos, ¿eh? Para mí también. Te mando un beso grande. Enorme. Adiós. Nos vemos. Muchísimas gracias. Allí estaba entonces la licenciada Liliana Olivieri de Pérez Bisecchi. Ella es una de las disertantes de la conferencia El desafío de la mitad de la vida. El otro disertante es el licenciado en psicología, psicólogo mediador, Andrés Dallago, un profesional también verdaderamente, quien realizó estudios de posgrado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, en España, socio director de Squadra, consultora en recursos humanos. Liliana Olivieri de Pérez Bisecchi y Andrés Dallago son los disertantes de esta conferencia hoy 18:30 en el Salón Auditorio de OSDE, una invitación de Milisic sobre el desafío de la mitad de la vida. Desde acá, desde Viaje de Gracia, gracias a Milisic y también en particular gracias a César Cingolani, absolutamente involucrado en la organización de esta conferencia.